primera epístola de Juan, que es una epístola que básicamente se enfoca en el tema de la seguridad de la salvación. Juan quiere que sus lectores experimenten seguridad y gozo en su salvación. Este tema de la seguridad de la salvación, entre paréntesis, es un tema, como veremos, donde muchos creyentes sufren de inseguridad en su salvación. Alguien se acercó una vez a MacArthur y le preguntó, ¿cree usted en la seguridad de la salvación? Y él dijo, por supuesto que sí, lo que no creo es en la inseguridad de la salvación. Entonces, es un tema que obviamente afecta, es una tentación y una prueba que afecta a muchos cristianos, y pensé que sería un tema importante de cubrir en esta mañana. Y noten cómo la epístola comienza en el capítulo 1, versículo 3, donde el apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan desea que los creyentes tengan gozo en su salvación. Y en el capítulo 5, versículo 13, otra vez Juan escribe, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan está preocupado que los creyentes sepan que tienen vida eterna y que ellos también experimenten gozo como consecuencia de ello. Realmente es imposible tener gozo en nuestra salvación o en la salvación si uno siempre está preocupado que esa salvación no es segura y en cualquier momento se puede perder. Tristemente hay millares de cristianos que piensan eso. En el capítulo 3 de esta misma epístola, el versículo 19, dice Juan, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. En otras palabras, Juan quiere que sus lectores estén seguros, y toda la epístola, como ya mencioné, es un tratado sobre la seguridad del cristiano, la seguridad de la salvación. También esta carta es como un filtro bíblico que nos ayuda a distinguir entre quién es verdaderamente cristiano y quién es un falso seguidor de Cristo. A su vez, tal distinción nos ayuda a discernir nuestra propia condición espiritual como hijos de Dios. En esto conocemos, dice Juan en este versículo 19, que somos de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad escrita, la escritura, y la verdad encarnada, Jesucristo. Somos de Él, pertenecemos a Él. Por tanto, dice, aseguraremos nuestros corazones. La palabra asegurar, peitio, en griego, tiene la idea de persuadir, pacificar o ganar la confianza. Juan está diciendo, nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, conocemos que pertenecemos a la verdad y disfrutamos la confianza, la seguridad de que pertenecemos a Dios. La seguridad de nuestra salvación es algo que debemos disfrutar. En Efesios 3:12, el apóstol Pablo dice, hablando de Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esta es la seguridad que todo creyente tiene, y por eso podemos venir delante de la presencia misma de Dios por medio de Jesucristo, en quien estamos. Una y otra vez el apóstol Pablo utiliza esa expresión, en Cristo, en Él. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 3, dice Pablo, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el capítulo 1 de Colosenses, versículo 13, nos dice Pablo que hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6, otra vez Pablo habla de esa
condición y posición espiritual en que nos encontramos. Capítulo 2 de Efesios, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él, noten esto, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es nuestra posición espiritual. Donde Cristo está, ahí estamos nosotros, espiritualmente unidos a Él. Fuimos unidos a Cristo, Romanos 6, en su muerte y en su resurrección. Estamos en Cristo. Tenemos acceso con confianza a Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando te sientes condenado, cuando el diablo te hace pensar que no tienes derecho de venir a Dios, recuerda que tu confianza no depende de tus buenas obras, sino que depende del Señor Jesucristo, quien es tu justicia. Nos dice 1 Corintios 5:21, Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Dios Padre nos mira en su Hijo Jesucristo, en su justicia, no en nuestra propia justicia, no en nuestras propias obras, porque si así fuera, por supuesto, no habría posibilidad de sentirse seguro. En Romanos 8:34 nos dice el apóstol Pablo que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces podemos venir con confianza y humildemente decir, Señor, yo no merezco nada sino tu condenación, pero vengo a ti confiando en los méritos y justicia de mi Salvador, tu Hijo Jesucristo, quien murió por mí e intercede por mí. Y lo está haciendo por toda la eternidad, por todo el tiempo, hasta que estemos con Él finalmente en su presencia. Puedes estar confiado, como Pablo expresa en 2 Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará en su reino, para su reino celestial. La obra de salvación es una obra de Dios del principio al fin. Y es una obra completa. La salvación es eterna y permanece para siempre. En ningún momento el Nuevo Testamento nos da la idea de que la salvación es algo temporal. Dios no nos salva y nos dice, bueno, ahora arréglate como puedas. Si te portas bien el resto de tu vida, llegas a la gloria. No es así. La salvación es de Dios. Está basada en la obra y propósito eterno y poder de Dios. Ese plan que comenzó en una eternidad pasada, culmina en gloria eterna, que es lo que nos enseña Pablo en Romanos 8, del 28 al 30. Y nada ni nadie podrá frustrar el plan y propósito de Dios para sus escogidos, aquellos que Él ha llamado a salvación y, como dice Romanos 9:23, ha preparado de antemano para gloria. El plan de Dios no se va a frustrar, no puede ser frustrado, porque depende de Él. Entonces, como hijos de Dios, podemos y debemos disfrutar y gozarnos de esa salvación perfecta. Es tu privilegio como hijo de Dios estar seguro de tu salvación. Por supuesto, el diablo quiere destruir esa seguridad. Él es el acusador de los hermanos, nos dice Apocalipsis capítulo 10, y ataca nuestra seguridad. Jonathan Edwards, uno de los teólogos más prominentes, tal vez el más sobresaliente en la historia de la iglesia en Estados Unidos, escribió en su libro La experiencia que cuenta, escribió lo siguiente: Satanás no ataca la falsa seguridad. Él ataca la seguridad de un verdadero cristiano, porque la seguridad produce mayor santidad. Es verdad. Un creyente seguro de su salvación es un creyente santo que busca la santidad. En el capítulo 3 de Juan dice, amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es.
todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si un creyente seguro y consciente de que pertenece a Cristo y está seguro en Él, no va a ser un creyente que va a vivir como se le da la gana. Un creyente genuino, consciente de su relación con Dios, va a ser un creyente que busca santidad práctica. Es lo que nos dice también Juan acá en este versículo 2. Y es precisamente el tema que queremos examinar el resto de nuestro tiempo aquí hoy. ¿Por qué es que a menudo, sin embargo, un cristiano se siente inseguro? Inseguro de su salvación. ¿Por qué tienen dudas de la salvación? No hay casi gira mía o que voy a predicar a algún lado, en algún país, donde después de mis predicaciones alguien se me acerca y justamente quiere hablar del tema ese porque tiene dudas en cuanto a su salvación. Es un problema muy común. Si tú estás teniendo dudas de tu salvación y has venido a este lugar, es decir, tú no estás solo. Millares de hijos de Dios a través del mundo pasan por momentos de duda, pero como estamos viendo, como nos subrayó el Jonathan Edwards, los que luchan con dudas en cuanto a su salvación son creyentes genuinos. El diablo no está interesado en causar dudas en aquellos que ya son suyos. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Él concentrará sus ataques en creyentes verdaderos. Pedro dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son estos? Nosotros, los creyentes. El diablo y sus secuaces están continuamente tratando de socavar nuestra seguridad eterna. Están tratando de plantar dudas en nuestra mente y en nuestro corazón para que no seamos cristianos gozosos, sino todo lo contrario, seamos cristianos derrotados, cristianos deprimidos. Y un cristiano derrotado es un cristiano que no tiene impacto en la vida de otros. Y ahí nos quiere el diablo, derrotado. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En Apocalipsis 12:10 ya lo comenté, nos dice Juan, el diablo es el acusador de los hermanos y él los acusa delante de Dios día y noche. Esa es la tarea del diablo, acusarnos delante de Dios. El ataque espiritual es en contra de los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Aquellos que pertenecen a Cristo, en otras palabras, verdaderos creyentes. El diablo no ataca a los que ya son de él, ataca a los cristianos, a los creyentes, a los hijos de Dios. Veamos algunas razones por las cuales los cristianos sufren dudas. Hay varias razones. Si este problema es tan común, ¿cuáles son las razones? Y eso veremos en estos próximos minutos. La primera razón es, algunos experimentan inseguridad de su salvación porque están bajo el estándar de una predicación que exalta la santidad de Dios. Déjenme explicar. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando un creyente está siendo expuesto a una enseñanza bíblica del estándar que Dios demanda de su santidad, un evangelio que llama a tomar la cruz y seguir a Cristo, que implica lo que ser discípulo cueste lo que cueste. Cuando ese creyente está expuesto a una predicación que hace énfasis en el arrepentimiento verdadero y venir a Cristo con una actitud como la del publicano, sé propicio a mi pecador. Bueno, cuando esa predicación se escucha una y otra vez, puede ser que un creyente, comparándose en su vida personal a eso, comience a experimentar cierta incomodidad, ciertas dudas. Sin embargo, parte de la tarea
parte de la tarea pastoral es justamente proclamar un mensaje que lleva a los oyentes a examinarse a sí mismos y evaluar su condición espiritual. Nos dice Pablo, dirigiéndose a los creyentes en Corinto, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos y ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En un contexto donde el Evangelio se predica, enfatizando lo que significa seguir a Cristo, donde los creyentes se ven forzados a examinar su fe, es cuando algunos se preguntan, ¿seré o no seré cristiano? Pero eso es muy importante. Eso es beneficioso. Es peligroso predicar seguridad a personas que realmente no son de Cristo y simplemente han hecho profesión en algún lugar, en algún momento, han firmado una tarjeta, tal vez pasaron al frente en una campaña evangelística y ya piensan que con eso son cristianos, sin entender lo que realmente es el Evangelio. El púlpito fiel a la palabra de Dios, sin duda, crea cierta ansiedad. Pero recordemos que parte de la Escritura fue escrita, dice Pablo, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, correcto, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Parte de la palabra de Dios es justamente para confrontarnos, hacernos ver, examinarnos. Pero gracias a Dios que su palabra también trae ánimo, paz, gozo, confianza para aquellos que realmente entienden las implicaciones del Evangelio. Existe otra razón por la cual a veces los creyentes tienen dudas o tienen, por decirlo así, inseguridad. Muchas personas están inseguras de su salvación porque no pueden aceptar el perdón de Dios. Estas personas por lo general prestan atención a sus emociones más que en la verdad de Dios sobre el perdón de Dios. La conciencia les acusa. Y esto es justamente la función de la conciencia, hacernos sensibles y acusarnos de nuestro pecado. La conciencia es implacable. La conciencia no perdona. La conciencia no conoce nada de la misericordia de Dios. Cuanto más expuestos estés tú a la verdad de Dios y a la ley de Dios, al estándar de Dios en su palabra, más sensible se vuelve tu conciencia al pecado. Y eso es normal, es beneficioso, porque si no fuera por nuestra conciencia, nos desviaríamos en todo tipo de pecado. Dios nos dio la conciencia como una alarma para acusarnos cuando estamos mal y hacernos bien, mostrarnos dónde estamos. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos 2:15. Romanos 2:15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndoles. Noten que la conciencia fue creada por Dios y dada al ser humano justamente para mostrar al hombre cuando está mal. Un animal no tiene conciencia. Un animal hace lo que hace por instinto, no es porque tiene ninguna conciencia de mal o bien. Esa es la gran diferencia entre el ser humano y un animal. Entonces la conciencia en un sentido no perdona. La ley de Dios tampoco perdona. La ley expone el pecado y nos hace ver que nadie puede llegar a cumplir la ley de Dios. Romanos 3:20, y también lo dice en Gálatas, claramente nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley del Antiguo Testamento no fue dada para salvar a nadie. La ley fue dada para mostrar el estándar divino de justicia y también para mostrarnos que ninguno de nosotros podríamos cumplir la ley, ese estándar de Dios para alcanzar a Dios. Por eso es imposible y absurdo que uno trate de ganarse la salvación por medio de sus obras. Porque nadie, ningún ser humano por medio de sus obras puede llegar a cumplir el estándar que Dios ha establecido en su ley moral. Nos dice
también Pablo en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. El versículo 7 del capítulo 7 dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley no perdona, la ley no salva, en otras palabras, la ley mata. Noten lo que dice Romanos 7:10. Dice Pablo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de la ley, me engañó y por él me mató. La ley no salva, la ley condena. La conciencia acusa, la ley acusa, la justicia de Dios nos acusa, porque claramente nos dice la palabra de Dios que la justicia de Dios demanda retribución. El alma que pecare, ¿qué pasa? Morirá. Esta es la declaración universal de la Escritura. Dios le dijo a Adán, el día que comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. La justicia de Dios demanda la paga del pecado, la cual es muerte, muerte eterna. Entonces, cuando un creyente es expuesto a estas realidades, la conciencia, el estándar de la ley divina, la justicia de Dios, sus emociones pueden causarle inseguridad. Pero gracias a Dios, que la verdad de Dios también nos expone a su gracia salvadora en Cristo Jesús. Donde el pecado abundó, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Y es en Cristo Jesús en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Si un cristiano deja que sus emociones sean manejadas por su conciencia, la ley y la justicia de Dios, entonces será movido por un sentido de culpabilidad, un sentido de inseguridad. Y es ahí justamente donde el enemigo, el diablo, nos quiere tener. Sin embargo, las buenas nuevas de salvación en Cristo liberan nuestra conciencia, liberan nuestro espíritu y nos llevan a alabanza a Dios por su don inefable. Eso es lo que motivó a Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13, decir, bendito sea, versículo 3, dije 13, es 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, noten esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo Jesús. Si tú eres hijo de Dios y estás sumergido en depresión y oscuridad y ánimo, es porque estás escuchando a la voz del enemigo, no estás escuchando a la verdad de Dios. La seguridad viene cuando nos enfocamos en la verdad de Dios, que nos dice que en Cristo Jesús todos nuestros pecados han sido perdonados. Cuando Cristo murió en esa cruz, antes de expirar, dijo que consumado es. En otras palabras, la paga de todos nuestros pecados fue consumada, fue hecha, pagada por Él completamente y perfectamente, y expiró. Fue a la tumba, al tercer día resucitó, dando evidencia con esa resurrección que el Padre estaba satisfecho con la obra de su Hijo. Y hoy Cristo Jesús está a la diestra del Padre, y ¿qué está haciendo? Intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Por qué intercede? Porque lo necesitamos. Todavía seguimos en este cuerpo de muerte, como Pablo lo describe en Romanos 7, que es un cuerpo que nos lleva y nos tienta y caemos a menudo en pecado. Bueno, un cristiano puede sufrir dudas de su salvación cuando es expuesto a la predicación clara de la santidad de Dios, cuando también se rehúsa a aceptar el perdón de Dios. Y en tercer lugar, las dudas vienen a un cristiano que no entiende con claridad el plan de salvación, la doctrina de la salvación. En otras palabras, una teología incorrecta, una teología débil contribuye a la inseguridad. Si tú crees que la salvación de Dios es revocable, que de alguna manera se puede perder, entonces tú no puedes experimentar seguridad. Esa es una enseñanza falsa. Pero es más que esto, cuando alguien cree que no entiende realmente el perdón de Dios en Cristo, no entiende el propósito eterno y elección de Dios de los suyos, Dios nos ha escogido y llamado a salvación eterna que culmina siempre en gloria. Si no entendemos eso, por supuesto vamos a experimentar dudas.
Como dije, la salvación de Dios no es temporal, es eterna, es eterna. Nos dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Cuál es su propósito? A los que antes conoció, versículo 29 de Romanos 8, a estos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo, a los que predestinó, a estos también llamó, eficazmente llamó a salvación, a los que llamó, a estos también justificó, declaró justos, y a los que justificó, ¿qué? También glorificó. Noten que nadie se pierde en las grietas, nadie cae entre medio. Los mismos que Dios conoció de antemano en una eternidad y predestinó son los mismos que llegan a gloria eterna. Nadie se pierde en el propósito de Dios. Y siempre es así. La salvación siempre culmina en gloria. No podemos pensar en una salvación que es temporal. Eso lo dice Pablo. Lo dice Pablo en 1 Timoteo 2:10. También lo dice Pedro en el capítulo 5 de Pedro, versículo 10. El apóstol Pedro también nos dice ahí, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria en Cristo Jesús, noten, Dios nos llamó no solamente a un periodo temporal de estar salvos, sino que nos llamó a su gloria eterna. Él os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. La salvación de Dios es una salvación eterna. El problema es que la mayoría de los creyentes basan su salvación o evidencia de salvación en experiencias emocionales en lugar de un entendimiento doctrinal. Un entendimiento doctrinal. Y ahí radica su nivel de inseguridad. Las emociones son el peor lugar sobre el cual podemos descansar en cuanto a nuestra seguridad, porque nuestras emociones siempre varían. ¿Notaron ustedes cómo uno se levanta un día y se siente bien y al otro día se levanta, nada pasó y las emociones varían? O sea, nuestra seguridad, la salvación no depende de nuestras emociones, porque varían continuamente. Yo sé que estoy casado porque tengo este anillo, que obtuve, por supuesto, cuando me casé con mi esposa. Pero hay días que no necesariamente estoy pensando y sintiéndome que estoy casado. No me siento casado todo el tiempo, pero todo lo que tengo que hacer es ver, bueno, tengo este anillo, estoy casado. O sea, no depende de mis emociones, que varían. O sea, tú lo mismo. Ustedes saben que son casados los casados porque son casados y su esposa les recuerda que son casados. El anillo les recuerda que son casados. No son sus emociones. ¡Ay, qué casado me siento hoy! Nadie habla ni piensa así. Todo lo contrario. Varían nuestras emociones. Pero es una realidad que estamos casados. Es una realidad que somos salvos y estamos en Cristo Jesús. Y eso no varía. Fuimos sellados por el Espíritu de Dios hasta el día de la redención. Esa es seguridad eterna establecida por Él y depende de Él. Entonces tu seguridad no puede estar basada en tus emociones, sino en un entendimiento correcto de la doctrina bíblica de la salvación. ¿Entiendes realmente lo que sucedió cuando Dios te salvó? ¿Entiendes que eras pecador y enemigo de Dios y Dios lo sabía? ¿Entiendes que estabas condenado por Dios, quien es absolutamente santo y justo? ¿Entiendes que tú tenías una deuda con Dios que merecía paga y que alguien tenía que pagar? ¿Entiendes que Dios envió a su Hijo como sustituto para pagar por esa deuda? ¿Entiendes que ese sacrificio de Cristo obtuvo una salvación completa? ¿Entiendes que tu pecado fue total y completamente cubierto y pagado por Cristo Jesús? ¿Entiendes que cuando Dios te perdonó en su Hijo, Él ya no se acuerda de tus pecados, sino que los removió de ti para siempre jamás? ¿Entiendes que tu cuenta de deuda a Dios se encuentra en la descripción cuando dice en la cruz totalmente pagado? ¿Entiendes que has sido completamente lavado por la sangre del Cordero de Dios? ¿Entiendes que Cristo fue entregado por tus transgresiones y resucitado para tu justificación?
¿Entiendes que Dios no te acusa de pecado, sino que te ha justificado? ¿Entiendes que Cristo, quien pagó por tus pecados, está a la diestra del Padre intercediendo por ti y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Todas estas preguntas están basadas en afirmaciones bíblicas, doctrinales sobre la salvación. Estas verdades del Evangelio, mi querido hermano, son las que traen seguridad y confianza, no la búsqueda de alguna emoción particular que nos haga sentir seguros. La seguridad viene como resultado de entender, estar persuadido de las realidades doctrinales reveladas en la Escritura. Noten cómo Pablo lo expresa en Romanos 8:38. Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Romanos 8:38. Comenzando con el 37, por lo cual estoy seguro, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es que Pablo estaba convencido? ¿Por alguna emoción particular? No, dice, estoy persuadido. Este es lenguaje racional, no es lenguaje emocional. ¿Por qué que Pablo estaba convencido? No por alguna emoción o recuerdo de alguna experiencia pasada, sino por los hechos del Evangelio de Jesucristo. Él estaba persuadido de que el pecado ya no era lo que le separaría de Cristo, que el pecado ya había sido pagado en la cruz por Cristo, y Pablo estaba convencido por la doctrina del Evangelio. Esa es la base de nuestra seguridad, lo que Cristo ha hecho y logrado a favor nuestro. Alguien dijo, no recuerdo quién, pero fue un siervo de Dios, si alguien va a ser excluido del cielo por mis pecados, ese alguien tiene que ser Jesús, ya que Él llevó mis pecados y se hizo responsable por ellos en la cruz. Tiene razón. Cristo ya está en los cielos y Él ahora intercede por los suyos. Él fue entregado por nuestros pecados, resucitado para nuestra justificación. Y nosotros fuimos, obviamente, espiritualmente resucitados con Él. Cuando entendemos esto y creemos, nuestras dudas comienzan a desvanecerse. Cuando viene el diablo y te acusa, la respuesta debe ser la que Jesús le dio al diablo. Escrito está, escrito está, escrito está. Y finalmente el diablo dejó al Señor. Hasta otra ocasión. El diablo nunca nos deja tranquilos. Pero cuando resistimos, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? Huirá de vosotros. No quiere decir que ya no va a venir a molestarnos. Por supuesto que regresará. Pero la respuesta siempre es la misma. Escrito está. Escrito está. Yo confío en lo que está escrito. Confío en lo que Dios ha dicho acerca de mi salvación y confío en eso. Por lo tanto, no presto oídos a eso y sigo adelante. Basamos nuestra confianza no en nuestros sentimientos, sino en la verdad de Dios, en la doctrina, en teología correcta. En cuarto lugar, algunos creyentes no tienen seguridad porque no pueden con precisión determinar el momento de su salvación. Esta es una muy común experiencia. Muchos creyentes no saben exactamente cuándo fueron salvados. No pueden recordar el día, un momento en que nacieron de nuevo. En un sentido, nadie puede saber con precisión cómo ni cuándo la obra de regeneración se llevó a cabo, porque es un milagro invisible. De todas maneras, lo importante no es recordar cuándo, sino saber qué resultados observo hoy en mi vida que me indican que he nacido de nuevo. Eso es lo importante. Amor por Dios, amor por su palabra, amor por la familia de Dios, anhelo de obedecer los mandamientos de Dios, dolor cuando peco, confesión de pecados, servicio a otros. Esos son manifestaciones de que hemos sido transformados, de que hemos sido regenerados. El nuevo nacimiento trae cambios a la vida. En algunos casos el cambio se puede recordar a partir de un instante
En otros casos, especialmente aquellos que se convirtieron cuando eran jovencitos, cuando eran niños, el cambio fue paulatino. Lo cierto es que aunque no sepamos el momento exacto de nuestro nuevo nacimiento, el Espíritu Santo lleva a cabo cambios en nuestra vida que son obvios en el transcurrir del tiempo. Hablando a Nicodemo, ustedes recuerdan el Señor Jesús en el capítulo 3 de Juan, dice a Nicodemo, el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El punto no es saber exactamente cuándo, sino saber de que realmente he sido regenerado. Y todo aquel que ha sido regenerado tiene evidencias dadas por el Espíritu Santo en su vida que ha nacido de nuevo. Así que hermano o hermana, no te preocupes en cuanto a la hora o el día de tu conversión. Tu enfoque debe estar en el presente. Si has nacido de nuevo, el fruto del Espíritu obviamente se va a hacer manifiesto. Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 24. Físicamente hablando, ni tú ni yo recordamos el día que nacimos, ¿no es cierto? El punto es que nacimos. Y nuestros padres nos dijeron que nacimos en cierta fecha. Y el hecho es que hoy estamos con vida. ¿Por qué? Porque nacimos. Pero no recordamos físicamente cuándo nacimos. Es imposible. En el orden espiritual también sucede, ¿no? A veces no recordamos exactamente cuándo fui transformado, cuándo pasé de muerte a vida. El punto es que hoy estoy manifestando evidencias de vida espiritual en mi caminar. En quinto lugar, algunos dudan de su salvación porque la carne es fuerte y observan en ellos la tendencia constante a pecar. ¿No les parece? ¿No sienten eso? Decía Jonathan Edwards otra vez en el mismo libro al cual me referí. A menudo un cristiano se pregunta, decía Edwards, si él realmente es salvo, porque no entiende cómo es posible que él sea tan pecador como sabe que es. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces se espantan de ver y notar sus propios pensamientos y actitudes que observan dentro de ustedes mismos? ¿Les ha pasado que en esos momentos, ya sea que provenga de ti o del enemigo, uno se cuestiona, ¿seré realmente salvo? ¿Cómo es posible que piense esas cosas? Nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo es posible que tenga eso dentro de mí? ¿Saben qué? Solo un cristiano verdadero, escuche bien, se espanta de su carne. Uno del mundo no se espanta de su carne. Uno del mundo le va y le viene. Más, vive para su carne. Es justamente esta lucha interna que llevó al apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos a decir, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está hablando de su cuerpo y después expresa, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, la lucha es continua. La lucha es constante y seguirá hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Es la lucha con nuestro cuerpo y las tendencias del cuerpo que aún no ha sido redimido. Nuestra alma ha sido redimida, pero nuestro cuerpo aún no. Y esperamos ese día, cuando ese cuerpo también será redimido. Dice Romanos 8:23, nosotros mismos, y tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Es lo único que queda para redimir, es nuestro cuerpo. Finalmente, la última razón, y con esto terminamos, por la cual algunos cristianos tienen falta de seguridad, es porque no entienden el propósito de Dios en las pruebas. Estos son creyentes que están pasando por pruebas, por aflicción, por dificultad, y piensan que si realmente fueran hijos de Dios, Él no permitiría tal sufrimiento en sus vidas. Y existen esos creyentes. En algún momento tal vez nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo es posible que sufra eso? Pero como vemos en la Escritura, Dios envía o permite pruebas en nuestra vida porque son necesarias para probar
refinar y fortalecer nuestra fe. ¿Se acuerdan el santo varón Job en su libro, en el Antiguo Testamento? Dios permitió que el enemigo lo zarandeara de una manera singular. Ninguno de nosotros hemos pasado por esa experiencia, pero finalmente al término de todo, dice Job, de oídas te había oído, capítulo 42, al final de su libro, pero ahora mis ojos te ven. Su fe se había fortalecido, su fe se había firmado. Noten lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:6, hablando de la tribulación a estos creyentes que estaban pasando por tremenda aflicción, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Bajar el volumen, por favor. Dios tiene la intención de probar nuestra fe, que nosotros lleguemos a observar que realmente somos hijos suyos. Dios por medio de la prueba nos hace más fuertes en nuestra fe. Dios por medio de la prueba de nuestra fe quema la hojarasca, quema aquello que no sirve. Y en lugar de debilitarnos, el propósito de la aflicción es que nos hace fuertes. Y Dios va a enviar de varias maneras y distinta intensidad por un tiempo que sea necesario pruebas en nuestra vida para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe y quemar todo aquello que nos sirve en nuestra fe. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Cuando hablando de ese aguijón en la carne, nos dice en 2 Corintios 12, que le fue dado un mensajero de Satanás. El apóstol dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Con qué propósito? Ahí lo dice, para que no me enaltezca sobremanera. Ese es el gran apóstol Pablo. Aparentemente Pablo tenía dificultad con su orgullo. Tenía la tendencia tal vez a exaltarse. Y dice que ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás, fue dado para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho que, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios envía pruebas a nuestra vida, y a veces directas y a veces las permite para hacernos hijos obedientes, para quitar de nuestra vida y nuestro peregrinaje, nuestra experiencia como hijos de Dios, cosas que no sirven, que no deben estar ahí. Sucedió con Pablo, sucedió con Pedro, sucedió en la vida de Job y sucede en la vida de cada uno de sus hijos. Y sucederá aún más en el futuro. Cuando estás en el crisol de la prueba y el fuego se intensifica, Dios está quemando la hojarasca de tu fe y la está haciendo cada día más valiosa. Y Dios desea que cada uno de nosotros, sus hijos, poseamos una fe que demuestra confianza y seguridad en Él, en sus propósitos y la certeza de una herencia futura. Dios desea que vivamos con seguridad de nuestra salvación, que estemos persuadidos, como el apóstol Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? A pesar de todo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Cada una de estas cosas, dice Pablo, nada nos separará, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta seguridad se basa en la obra de Dios, quien nos salvó de la paga del pecado, nos salva del poder del pecado y finalmente nos salvará de la misma presencia del pecado a la cual estamos expuestos hoy. Y eso no sucederá sino hasta que estemos con nuestro Señor Jesucristo en gloria. Pero ¿saben qué? Eso es una certeza. Es una certeza. Gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por haber meditado brevemente, Padre, en esta preciosa doctrina de la salvación y la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esta salvación depende de ti, no depende de nosotros, sino depende de ti. Señor, gracias porque
Esa salvación es eterna y es segura porque Cristo logró esa salvación eterna en la cruz. Y como tu palabra nos enseña, aquellos que tú conociste de antemano en la eternidad, predestinaste para ser conformes a la imagen de tu Hijo, llamaste, justificaste, también glorificarás. Gracias te damos por ello, Padre. Es una certeza, es en tu palabra, en la cual confiamos. Bendice a cada hermano aquí presente. Tú conoces cada corazón, cada lucha, cada aflicción. No es por casualidad que estamos aquí. Tú nos has traído a este lugar. Ministra por tu Espíritu a través de tu palabra a cada individuo, cada hijo tuyo aquí presente. Lo pedimos en el nombre de Jesús.